Bueno, pues voy a hablar sobre simetrías, bueno, y lo he titulado Midiendo simetrías. Lo he titulado así porque, un poquito para ponerlo en relación con la exposición. En la exposición, lo que se pretende es relacionar las cosas de la realidad con las matemáticas. Entonces, bueno, pues la forma más primitiva de conseguir matemáticas o números a partir de la realidad es contando. Pues uno hace, bueno, pues yo creo que eso lo sabían hasta los hombres primitivos. Bueno, sabían muchas más cosas. ¿No se oye bien? Ahora se oye mejor, ¿verdad? Quizá estaba muy cerca. Otra forma era midiendo, que es también una forma muy fácil, ¿no?, de obtener números a partir de objetos. Y de ahí viene también después el siguiente paso, que es a cada punto del espacio o del plano se le puede obtener o se le puede asignar un par de números, que son las coordenadas, y eso viene de la medida. Y si uno entonces ahora considera una ecuación, pues las soluciones de esa ecuación, que pueden ser pares de números, dan lugar a unas coordenadas, y esas coordenadas pues pueden describir lugares. En el caso de lo que hay en esta oposición, en la exposición, pues describen superficies en el espacio. Bueno. Pero yo voy a hablar de otra forma de encontrar matemáticas, que tiene un poquito también relación con lo que es también otro de las líneas de esta exposición, que es la belleza, ¿no?, o la estética. Y entonces se trata de ver cómo puedo asignar matemáticas, quizá viendo algo que tienen también, que hay en la realidad, que es una regularidad, que es una estética, que es una cierta forma de equilibrio, ¿no?, que hay dentro de lo que vamos viendo. Bueno, entonces primero para ello hay que definir simetría, y esto es lo más difícil de todo. O sea, que el concepto de simetría es tan enorme y abarca tal cantidad de significados que es costoso dar una buena definición que, digamos, transmita la idea precisa de lo que es. Quizá lo mejor es empezar con ejemplos. Cuando uno ve una imagen como esta, automáticamente cualquier persona entiende que esto es simétrico. Pero si luego se pregunta por qué es simétrico, pues todo lo más puede decir, bueno, pues porque tiene un eje de simetría. Pero tenemos que llegar un poco más lejos. ¿Y qué quiere decir tener un eje de simetría? Entonces, bueno, pues yo he preparado aquí una cosa que no es mía, además, que, bueno, la he cogido de internet. Viene primero de saber qué es una reflexión. Entonces, una reflexión es un movimiento que ocurre, en este caso en el plano, que viene a ser como una abstracción de lo que ocurre con un espejo, cuando uno mira una figura en el espejo. Entonces, aquí he puesto esta recta, que viene a significar un espejo, y lo que ocurre es que se crea una imagen detrás del espejo. Una imagen, y la imagen que se crea se hace siguiendo una ley que lo que nos dice es que los puntos están a la misma distancia del eje, el punto y su imagen. Y entonces, bueno, pues ahora, ¿qué quiere decir que una figura sea simétrica? Pues si resulta que cuando uno hace una reflexión o pone un espejo, pues la imagen del objeto primitivo coincide exactamente con la imagen reflejada. Entonces, bueno, pues vamos a ver, entonces vamos moviendo el espejo y nos damos cuenta de que efectivamente hay un lugar donde el espejo consigue que el objeto primitivo y su imagen coincidan. Y entonces, en este caso, decimos que esta figura tiene una simetría que es una reflexión. Bueno, vamos a quitar esto. Después hay figuras que pueden tener varios ejes de simetría. Puede haber varias reflexiones que dejan invariante a la figura. En este caso tenemos seis distintos ejes de reflexión. Bueno, las figuras con simetría son muy utilizadas porque nos parecen estéticamente bellas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí he cogido pues, la Catedral de la Sagrada Familia, ¿no? Aquí vemos el eje de simetría,
las flores, que nos parecen también tan bonitas cuando vamos por el campo, aquí con un eje de reflexión, aquí con varios. Los copos de nieve, ¿no? Ha habido personas que se han dedicado incluso a ir viendo los copos de nieve y el mismo Kepler fue el primero que se dio cuenta de que los copos de nieve tienen unas características de simetría muy especiales. En realidad, tiene una simetría, como se ve, hexagonal. O sea que hay 3 ejes de simetría que son reflexiones. Aquí tenemos otro copo de nieve. Ahora estos están hechos de una forma ya muy perfeccionada y muy bien, o sea, son sintéticos. Pero uno puede decir, bueno, ¿eso es todo de la simetría? No. En este caso, por ejemplo, en esta figura, uno puede decir, también es simétrica, pero uno puede tratar de ver dónde hay un eje de simetría, un eje donde haya una reflexión que la deje invariante y no lo encuentra. Pero hay también algo, hay un movimiento que al efectuarse sobre esta figura la deja invariante. Y entonces lo único que tiene que hacer uno es recordar que hay otros movimientos. En este caso una rotación. Entonces, por ejemplo, en esta figura podemos rotar con el centro, que es el punto fijo de la rotación, y vemos que hay un momento en que la figura otra vez queda igual, ¿no? Podemos repetirlo otra vez, y a las 3 veces la figura queda como estaba. Entonces, por eso decimos que esto es una rotación de orden 3. Cuando la repetimos 3 veces, volvemos, todos los puntos quedan en su sitio. Es decir, cuando uno hace una primera rotación, la figura globalmente, vamos a hacer esta, 120 grados, la figura lo que es globalmente queda igual, pero los puntos cambian de sitio. Eso es lo que es precisamente la esencia de la simetría, ¿no? Algo que globalmente deja la figura invariable, pero localmente mueve unos puntos a otros. Aquí tenemos otra figura con una simetría que es una rotación. En este caso es un grabado de Escher, que es otro de los grandes maestros de la simetría. Hablaré después un poco más de él. En este caso, el hecho de que no haya reflexiones lo causa que la serpiente pues, pasa unas veces por encima y otras por debajo. Cuando uno refleja, pues cambia la posición de lo que estaba encima con lo que está debajo. Eso impide que haya simetrías que sean reflexiones. Aquí en este caso es la superposición de los pétalos, uno encima de otro. Esta flor tiene una simetría que es una rotación, pero no tiene simetrías que sean reflexiones. Bueno, para seguir con el concepto de simetría, pues aquí tengo este cuadro de Dalí, ¿no? En este cuadro de Dalí, pues uno ve que las posturas de los apóstoles en esta última cena son las mismas. Sin embargo, el propio Dalí, yo creo que de una forma querida, ¿no? Voluntaria, pues los pinta, digamos, de colores distintos, porque quería mostrar realmente que la simetría se puede dar en muchas cosas distintas. En este caso se puede dar en las posturas, en las posiciones, pero sin embargo no se da en las vestimentas, ¿no? Entonces aquí lo que está mostrando es precisamente cómo, o lo que es casi el concepto de simetría. Otra prueba de que lo que está mostrando es el concepto de simetría es haber puesto el dodecaedro, que es, digamos, una de las figuras tridimensionales con un grupo de simetría, aunque todavía no he dicho lo que es, de mayor orden. Entonces, un poco ya con esto podemos intentar dar una definición de simetría, que esto era lo que pretendía con esta introducción. Entonces, en principio, hay un universo, un espacio, por ejemplo, el plano, donde hay unas figuras, pues hemos hablado de flores, hemos hablado de triángulos, de estrellas, que pueden incluso ser conceptos, o pueden ser otras cosas, o pueden ser posturas, y luego hay unas transformaciones, movimientos. Y entonces, simetría es una transformación que globalmente deja invariable un objeto, pero puede permutar los puntos que constituyen el objeto. Es decir, los puntos que constituyen el objeto cambian, pero el objeto globalmente permanece invariante.
Claro, si hubiera empezado con esta definición, que era mi intención, pues no se habría entendido nada. Entonces yo espero que con lo que la introducción que he hecho, pues se haya entendido algo ahora cuando hemos llegado a la definición. En el caso de la geometría, que quizá es el origen, bueno, no sin quizá, el origen del concepto de simetría está en la geometría, pues en este caso el universo son los espacios geométricos, pues el plano, el espacio, los espacios de dimensión 4, de dimensión 5, de dimensión n, los objetos son las figuras y las transformaciones son movimientos. Suelen ser transformaciones que conservan a lo mejor alguna propiedad del espacio, por ejemplo, que conservan las distancias. Entonces se habla de las isometrías, que conservan los ángulos, son las transformaciones conformes. Eso va dando distintas ideas de simetría y distintos conceptos de simetría. Bueno, entonces uno dice, ¿y cómo a partir de esto puedo extraer números utilizando la simetría? Bueno, pues por ejemplo, aquí en este caso hemos dicho que tenemos una rotación que es una simetría de 60 grados. Esa rotación, como en el caso de la pajarita, cuando yo la repito, en este caso 6 veces, obtengo la identidad. Entonces digo, bueno, pues voy a decir que, o voy a asociarle el número 6 a esta simetría, ¿no? Esta es una simetría que tiene orden 6. Entonces ya estoy dando un número, ya estoy consiguiendo un número a partir de la simetría. Aquí tengo una simetría de orden 4, una simetría de orden 7, una simetría de orden 12. Ya voy midiendo, ya puedo obtener números a partir de figuras y a partir de haber extraído algo de esas figuras. En este caso, no solamente tengo una rotación de orden 6, también tengo reflexiones. Entonces voy a añadirle una m, entonces es 6m. La m viene de mirror, ¿no? Bueno, pues el tipo de simetría de esta figura es 6m. Bueno, puede tener infinitas simetrías, pues claro, sí, sí. En este caso hay infinitas, hay infinitos. Cualquier recta que pase por el centro de este disco, pues es una simetría, ¿no? Pero si uno ya se restringe a aquellas figuras que tengan un número finito de simetrías, pues uno hace actuar las matemáticas, o sea que ahora ya por una deducción lógica, por un razonamiento, llega a decir, bueno, ¿cuáles son las posibles simetrías que puede tener una figura? Y eso nos responde un teorema. O sea, un teorema que lo que nos dice es que siempre es así, siempre funciona de esa forma. Es decir, cada vez que tenga ya una figura, pues voy a saber que si está en el plano, que va a haber dos posibilidades para su tipo de simetría. O bien es una simetría rotacional, una rotación de orden finito, en el caso pues, de esas figuras que hemos visto, pues una rotación de orden 6, por ejemplo, o una simetría diédrica, que tiene una rotación que incluso puede ser de orden 1, es decir, que no mueva nada, y un espejo, una reflexión, 6m, por ejemplo. Bueno, hay otras posibilidades de simetría, por ejemplo, bueno, pues en este caso. Luego ocurre es que aquí hay que hacer una abstracción, porque esto ya no sería, digamos, uno puede hacer lo que se llama una semejanza, es decir, que es un movimiento que no solamente rota, con este centro de este caracol, sino que además va haciéndolo más grande. Entonces, bueno, pues uno va pasando de una cámara a la siguiente cámara, pero si uno lo aplica a todo el caracol, pues resulta que tendría que seguir continuando teniendo cámaras y cámaras y cámaras y tendría que llegar hasta el infinito. Y entonces, aunque uno realmente está viéndolo que este objeto tiene una simetría, que es una semejanza, en realidad no la tiene. El objeto como tal no la tiene. Lo que ocurre es que, bueno, haciendo una abstracción llegamos a eso. Pero vamos a ver más ejemplos de eso. Solamente era para mostrar que puede haber otras simetrías más complicadas. Este es el caso de los fractales, ¿no? En este conjunto de Mandelbrot, pues lo mismo. Lo que ocurre es que aquí lo que hay que hacer es al contrario, es tener digamos, un microscopio que cada vez vaya concentrándose cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y entonces vamos viendo otra vez de nuevo esta misma figura, según vamos acercándonos más y más, ¿no? Pero lo mismo, es una cosa que es abstracta, que no existe en la realidad. No podemos ampliar hasta el infinito, hay un momento en que acabamos. Bueno, para mostrar un poco la importancia de la simetría, con este concepto tan genérico que he dicho, pues aparece en matemáticas millones de veces. En matemáticas, yo diría que casi es uno de los conceptos más importantes. Y no solo lo digo yo, sino que, bueno, pues en este caso he cogido una referencia de un matemático del siglo XX,
Artin, que dice que de la investigación de las simetrías de una estructura matemática han surgido siempre los resultados más poderosos. Bueno, pues lo ha dicho Artin, yo creo que podemos creer, ¿no?, que es posible. Quizá pues, como ejemplo más paradigmático pues es la teoría de Galois, ¿no? Pues la teoría de Galois nos dice cuando una ecuación algebraica tiene solución usando fórmulas que contienen solo radicales. Bueno, pues esa, digamos, la teoría que nos resuelve este problema es la teoría de Galois, que es una teoría de simetrías, es una teoría de simetrías, en este caso, de ecuaciones algebraicas. En física, pues el teorema de Emmy-Noether, que es un teorema pues, que hace referencia a las simetrías de los sistemas dinámicos, y esas simetrías de los sistemas dinámicos se transforman en ciertas magnitudes físicas que se conservan invariantes, que realmente es un teorema de simetría, pura y duro. Lo que ocurre es que, bueno, con distintas terminologías. Por un lado, en el lado físico pues, se habla pues, de magnitudes que quedan invariantes, y en el lado matemático se habla de simetrías de sistemas dinámicos, pero o de, digamos, energía que se queda invariante, pues dependiendo, que no depende del camino que uno elija, ¿no?, sino basta con la diferencia de potencial. Pero para ir a cosas más recientes, pues el premio, bueno, he cogido el premio Nobel de 2008, pues lo describen así, en los descriptores de los premios Nobel dicen que es por el descubrimiento de la rotura de la simetría, que realmente da origen a que existan ciertas partículas elementales. En química, pues Louis Pasteur, las primeras investigaciones de él, pues eran sobre la estructura antisimétrica del ácido tartárico, y el premio Nobel de este año, pues precisamente ha sido al descubridor de los cuasicristales. Los cuasicristales, pues realmente vamos a hablar después de unas estructuras simétricas que llenan todo el plano, digamos, utilizando traslaciones. Va a haber unas simetrías de unos movimientos que hacen que se pueda llenar de una forma periódica. Pues cuando, digamos, esa forma de llenar el plano no se da, pero se da una cierta regularidad para ese llenado, entonces se obtienen los cuasicristales. Estos fueron descubiertos por matemáticos, pues utilizando, digamos, esta definición de simetría, y luego, digamos, obtenidos en la realidad, bueno, en particular por el químico Dan Skettmann, ¿no?, que ha sido el que ha tenido el premio Nobel. En biología, animales, plantas, he puesto ejemplos. Bueno, en geología, pues la mineralogía prácticamente es una teoría de la simetría. Y bueno, yo pongo ahí en pequeño, pero lo voy a decir, ¿no? Casi el razonamiento de inducción de la lógica, pues también es una forma de simetría. Es decir, lo único que uno hace pues, es en la ciencia, muchas veces se hacen experimentos, y de ahí se obtiene una ley física. Entonces lo que está haciendo es decir, bueno, pues hay una ley de simetría que es lo que explica que esto funcione así. Es decir, que uno podría decir que la simetría es el motor un poco de la ciencia, ¿no? Bueno, esto he puesto aquí el premio Nobel del 2010, que también, bueno, pues les lo dieron por el estudio del grafeno, donde las moléculas de carbono pues también están situadas de una forma simétrica, ¿no? La simetría en el arte, pues la pintura, pues la escultura, la arquitectura está llena de ejemplos, en música, pues cómo no, pues, también, ¿no? Incluso realmente pues la repetición después del estribillo pues es una forma de simetría, ¿no?, en el tiempo. Incluso, bueno, partituras que se leen igual por delante, por detrás, hay ejemplos hechos por muchos compositores. La poesía, pues ya podíamos dar hasta una definición de la poesía, es la literatura con simetría, nada más, ¿no? Bueno, quizás eso es demasiado, ¿no? Bueno, también diciendo algo de un matemático muy importante, de Hermann Weyl, ¿no?, pues la simetría, ya que se define en sentido amplio, o en sentido de restricción, en sentido amplio quizás es la definición que he tratado de dar al principio, ha tratado de comprender y crear la belleza, el orden y la perfección, ¿no?, y es algo que ha estado todos los tiempos. Bueno, yo creo que lo hice mucho mejor y por eso he puesto esta cita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los matemáticos para estudiar la simetría? Entonces, lo que hacen es extraen digamos, de una figura, ya digo que extraen números, pero no solamente extraen números, extraen algo que va más lejos de números. Extraen números y una forma de multiplicar esos números.
O sea, una forma de operar con esos números, como una tabla de multiplicación. ¿Y cómo se hace esa tabla de multiplicación? Pues cuando uno coge una transformación o una simetría y le aplica una simetría y luego otra. Entonces obtiene de nuevo un nuevo movimiento que también es una simetría. Y entonces cuando uno tiene esa forma de ver cómo se opera con simetrías, pues obtiene una estructura que se llama grupo. Vamos a ver ejemplos. En la simetría bilateral, que es la más sencilla, hay una única simetría que es una reflexión que parte por la mitad, ¿no? Esta figura. Si yo repito dos veces esa reflexión, es decir, si yo imagino que reflejo y después vuelvo a reflejar, pues todo queda como estaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tabla de multiplicación o la tabla de adición, que es la que he puesto ahí, es 1 más 1, debería haber puesto pues igual a 1, ¿no? Bueno, igual a la identidad, bueno, igual a 0, mejor dicho, 1 más 1 igual a 0, está bien puesto, ¿eh? O sea, que no es 1, pues no es que dé otra vez de nuevo la reflexión, sino lo que da es que no pasa nada, ¿no? O sea, que uno hace dos veces la misma operación y llega al hecho de no haber hecho nada. En el caso de la simetría rotacional, pues ahora aquí tengo, digamos que repetir 6 veces, sumar 6 veces el 1 para llegar al 0. Bueno, pues aquí esta es la tabla de multiplicar de este nuevo grupo, ¿no? Y en este caso es un poquito más complicado. En este caso hay lo que se llaman dos generadores. Por así decir, para obtener la tabla de multiplicar tendría que coger dos reflexiones. Entonces tendría que coger la reflexión dada, por ejemplo, por esta recta, que yo sé que sumada a ella misma me da el 0, la reflexión dada sobre esta recta, que sumada a ella misma me da 0, pero cuando hago primero la reflexión respecto de una recta y luego la reflexión respecto de otra recta, me da una rotación, me da algo de orden 6. Si yo repito eso ahora 6 veces, pues me da el 0. Es decir, es una tabla de multiplicar más complicada. Entonces, bueno, con esa tabla de multiplicar y esa estructura algebraica se obtiene un grupo que se llama D6. Entonces, ¿qué ocurre? Que los grupos finitos, pues tienen, digamos, esas estructuras algebraicas, pues son las que realmente se utilizan en matemáticas para clasificar la simetría. Y de aquí, este fue el surgimiento de este tipo de estructuras. Bueno, pues aquí he puesto ejemplos de dos... Bueno, en este caso lo que ocurre es que es curioso, porque las simetrías son distintas. En este caso, las simetrías, en este caso es una simetría de orden 2, que es una reflexión, y en este caso es una rotación también de orden 2. En este caso, lo que ocurre es que la tabla de multiplicar es la misma. Sin embargo, el tipo de simetría es totalmente distinto. Es decir, que la simetría tiene un poquito más. No solamente es el grupo, no solamente es la estructura algebraica, sino es cómo el grupo actúa sobre esa figura. En este caso actúa como una reflexión, en otro caso actúa como una rotación. Bueno, además de este, digamos, forma de analizar de las simetrías, o sea, que este poder, ¿no?, de análisis que tienen las matemáticas, yo ahora voy a pasar al otro lado. Y, es decir, una vez tenemos esta forma de analizar las simetrías, también hay una forma de hacer al contrario, usando la simetría, crear cosas. Es decir, yo ahora voy a hacer el paso contrario. Yo sé las matemáticas, sé el tipo de simetría que hay y voy a crear objetos simétricos utilizando las matemáticas. Bueno, la forma más sencilla de hacer esto es teniendo un espejo. No tiene un espejo, bueno, aquí he puesto, en vez de un espejo, pues había puesto un lago, ¿no?, que hay un pequeño estanque que hay en la Alhambra de Granada. Uno cuando ve la figura en este caso de estos arcos y ve su imagen, pues ve algo que realmente no existe, pero que se crea y es más bonito gracias a esa reflexión que ocurre en ese estanque, ¿no? O sea que realmente aquí la simetría es la que ayuda a crear un objeto simétrico. No es un análisis, sino que la simetría es la que crea. Bueno, usando pues programas como los que tenemos ahí en la exposición, el Morenaments, pues se pueden crear objetos simétricos de una forma muy sencilla. Antes, bueno, pues usando solo espejos era bastante más complicado. Ahora teniendo ayuda informática, pues es bastante sencillo. Bueno, por ejemplo, yo uso este programa, que no es el Morenaments, pero es muy parecido.
Entonces aquí yo he puesto los espejos, que son estas líneas grises, y ahora yo voy a trazar un objeto, no sé si se ve, sí. Y entonces con este objeto voy creando cosas que ya tienen esa simetría. Aquí en este caso pues he conseguido una simetría 5M, es decir, tiene una rotación de orden 5 y un espejo. Puedo cambiar el grupo de simetría, es muy sencillo, ¿no?, con este tipo de programas. Bueno, este se ve poco que no es. Aquí ahora tengo una simetría rotacional de orden 5. Esto ya no lo podría crear con un espejo, pero bueno, ya lo puedo crear con un programita, ¿no? Pero dirán, bueno, esto no es gran cosa. Vamos a seguir, porque realmente hay otras figuras que pueden ser un poquito más interesantes. Con una simetría, estas son las simetrías más sencillas de todas. Entonces uno puede decir en el plano qué movimientos hay. Bueno, pues está la identidad, la traslación, rotaciones, reflexiones y lo que se llaman reflexiones con deslizamiento. Bueno, ya iremos viendo ejemplos de todos estos movimientos. Por el momento, pues hemos visto figuras que tienen simetrías que son rotaciones y que son reflexiones. Pero también hay figuras que, bueno, con una cierta abstracción, pueden tener una simetría que sea una traslación. Y eso es lo que se llama un friso. Ahora, el problema es que hay que hacer esa abstracción, hay que considerar, por lo menos en nuestra cabeza, que este friso se extiende indefinidamente tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, hay una traslación es simplemente empujar, sin cambiar nada, sin rotar ni girar nada, este objeto hacia un lado, ¿no?, siguiendo esa flecha y en la misma magnitud que indica la flecha. Bueno, aquí tengo un ejemplo de un friso donde se ha hecho una animación para que se vea cómo actúa esa traslación. Entonces, un friso es una figura donde hay una simetría que es una traslación en una dirección. Y entonces, bueno, pues lo mismo, puede uno estudiar qué posibles hay o qué posibles tipos de simetrías, grupos de simetrías aparecen en este tipo de figuras donde hay una traslación como simetría. Bueno, también puede haber quizá demasiadas simetrías, como en este caso, demasiadas traslaciones, tan pequeñas como uno quiera, pero bueno, si consideramos que hay una traslación, por así decir, de longitud mínima, bueno, y aquí tengo una simetría, es que me voy adelantando. En este caso es una simetría que es una reflexión sesgada del friso. En este caso hay una traslación y además hay una reflexión. Esto es lo que se llama una reflexión sesgada. O sea que ya de esa forma he dado ejemplos de todos los movimientos que hay en el plano. Y entonces, bueno, pues también hay un teorema, que era lo que quería decir antes, que hay 7 tipos distintos de simetrías de frisos. Y solamente 7. Bueno, y se pueden dar ejemplos y se pueden ir viendo. Bueno, entonces voy a pasar esto. Aquí voy a decir, por ejemplo, cómo se podrían obtener frisos o crear frisos. Pues aquí tengo un ejemplo, ¿no? Pues con un rodillo, con tinta, pues esto es una forma de crear un friso. Lo que ocurre es que ya se va demasiado lejos, eso ya no quería. Pero ahora también puedo obtener figuras donde, además de una traslación, tienen 2 traslaciones en 2 direcciones distintas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que ahora ya puedo rellenar una extensión tan grande como yo quiera. Antes, con un friso solamente podía rellenar en 2 direcciones. Ahora, con 2 traslaciones, pues ya puedo rellenar, digamos, una extensión tan grande como desee, ¿no? Y los grupos de simetrías de esas figuras donde hay 2 traslaciones, son los que se llaman grupos cristalográficos planos. Y entonces el teorema, al igual que había en el caso de los frisos, es que hay 17 tipos de grupos cristalográficos. Y bueno, pues hay, digamos, un estudio que se hizo hace ciertos años, y es que esos 17 grupos cristalográficos aparecen en mosaicos que están en el Palacio de la Alhambra de Granada. Y quizá voy a poner ahora algo que... En realidad lo que ocurre es que, bueno, cuando
vieron que, antes de pasar a Escher, cuando, digamos, en realidad fue Hermann Weyl, del que he hablado antes, visitó pues, la Alhambra de Granada, y él conocía muy bien los 17 grupos cristalográficos, vio la riqueza de los mosaicos que aparecían allí y, bueno, inmediatamente pensó que allí estaban los 17 grupos cristalográficos, y además lo dijo, ¿no? Pero después hubo varios matemáticos más que intentaron pues, encontrarlos realmente, esos 17 grupos. Y bueno, pues hicieron varios intentos y no los encontraron. E incluso se publicó que faltaban varios. Y entonces, bueno, pues hasta que hubo, digamos, varios matemáticos, entre ellos un matemático de Granada y otro que es académico aquí de la Real Academia, José María Montesinos, que encontraron que estaban los 17, ¿no? Entonces, ahí tengo aquí preparado una parte donde aparece muy bien ejemplificado, y mejor dicho, todo esto que he dicho sobre los grupos de simetría de arabescos de la Alhambra, ¿no? Entonces lo voy a poner. Para ejercitarnos con los movimientos del plano, vamos a mostrar, con motivos procedentes del Palacio de la Alhambra de Granada, simetrías de tales arabescos. Estudiemos las simetrías del arabesco de la yesería de la Sala de los Reyes. Posee simetrías que son traslaciones. Los vectores de algunas de las traslaciones posibles son los representados sobre el diseño. Tiene simetrías que son rotaciones de 60 grados, 120 grados y 180 grados. Los puntos señalados son centros de rotación de 60 grados, 180 grados y 120 grados, que son simetrías del arabesco. No posee simetrías que sean reflexiones. El grupo de simetrías del arabesco de la yesería de la Sala de los Reyes se denomina, siguiendo la notación internacional de cristalografía, P6. El 6 viene de la rotación de orden 6, que hay en este arabesco como simetría. Este arabesco tiene simetrías que son rotaciones de 180 grados y simetrías que son reflexiones en dos direcciones distintas. Además, hay rotaciones de 180 grados de tres tipos diferentes. Dos de tales tipos tienen sus centros sobre ejes de reflexión. El grupo cristalográfico correspondiente a las simetrías de este arabesco se denomina CMM. Hay arabescos cuyas únicas simetrías son traslaciones. Los colores evitan la existencia de otras simetrías. La rotación de 120 grados que estamos realizando no es simetría, pues no preserva los colores. El grupo cristalográfico de las simetrías de un arabesco que solo consta de traslaciones se denomina P1.
El grupo cristalográfico de las simetrías de esta celosía de las ventanas se caracteriza por tener reflexiones y rotaciones de 60 grados. El grupo cristalográfico de tales simetrías se denomina en notación universal P6M. En este arabesco hay simetrías que son reflexiones en dos direcciones, rotaciones de 180 grados, cuyos centros están sobre ejes de reflexión, y rotaciones de 90, 180 y 270 grados, cuyos centros no están sobre ejes de reflexión. También posee simetrías que son reflexiones sesgadas. El grupo cristalográfico que define la simetría de este alicatado se denomina P4GM. En este arabesco vimos que había rotaciones de 180 grados cuyos centros están todos sobre ejes de reflexión que son simetrías. El grupo cristalográfico se denomina en este caso PMM. En este arabesco aparecen tres tipos de rotaciones de 120 grados. Sobre los mismos centros, las rotaciones de 240 grados, que son el producto de dos rotaciones de 120 grados con tales centros, son también simetrías del arabesco. La otra característica diferenciadora del grupo es que los centros de rotación están todos sobre ejes de reflexión. El grupo cristalográfico correspondiente se denomina P3M1. En este arabesco no hay reflexiones y posee simetrías que son rotaciones de 90, 180 y 270 grados. El grupo cristalográfico correspondiente se denomina P4. Bueno, otro de los grandes que realmente se dedicaron a la simetría, como decía antes, era Escher. Escher precisamente empezó a hacer este tipo de figuras después de visitar la Alhambra de Granada. Y bueno, pues cogió la técnica y empezó a realizar este tipo de figuras en unos cuadernos que se encontraron después, porque realmente estas figuras luego no las utilizó como tales. Estos fueron, como digamos, bocetos que después se utilizaron en otro tipo de composiciones. Y entonces son muy parecidas a las que aparecen en la Alhambra. Intenta, digamos, tomar cosas de la naturaleza y ponerlas de forma simétrica, ¿no? En este caso, bueno, pues claramente se ven ahí los centros, ¿no?, de orden 3, ¿no?,
por aquí, ¿no? Aquí. Y bueno, pues utilizó, digamos, la misma técnica que utilizaron en aquella época. En este caso, pues luego esta fue la figura final, ¿no?, que él obtuvo, ¿no?, de reptiles, ¿no?, reptiles, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso, pues también utilizó este otro grupo cristalográfico y, curiosamente, cuando después empezó a, digamos, a experimentar con la simetría, se dio cuenta de que quería tener otros tipos de simetrías. Él se veía constreñido por el teorema de que decía que había 17 grupos cristalográficos y que los tipos de simetría que podían aparecer cuando uno estaba tratando digamos, una figura donde había dos traslaciones, las posibles simetrías que podían aparecer eran restrictivas. Es decir, podían aparecer, como han ido viendo, ¿no?, por ejemplo, en el vídeo anterior, pues aparece P6M, ¿no?, pero aparecen 6, aparece el número 6, ¿no?, o aparece P3, ¿no? O sea, que aparecen siempre unas restricciones que vienen dadas por el tipo de geometría en el que estamos, digamos, inmersos. Pero él fue más lejos y dijo, bueno, pues yo quiero ahora más simetrías. Por ejemplo, en este caso, quiero simetrías, pues vamos a ver, en este caso tenía 2, 3 y 7, ¿no?, creo que tiene. Y entonces lo que ocurre es que pasa al plano, a otro plano, a otra geometría, ¿no? En este caso es a lo que se llama la geometría hiperbólica. Voy a verlo de otra forma. Por ejemplo, si uno piensa en la esfera es un tipo de geometría plana. Entonces, en este tipo de geometría plana, pues puede tener simetrías que tienen, por ejemplo, orden 2, orden 3 y orden 5. En este caso tendríamos lo que sería el equivalente a un grupo cristalográfico, que es el grupo de simetrías de un dodecaedro. Entonces hay rotaciones de orden 2, que vienen dadas por el centro de cada una de las aristas, rotaciones de orden 6, perdón, de orden 5, y rotaciones de orden 3. Uno puede coger las simetrías de otro. Esto es que tiene un pequeño ruido que ya veo que es para despertar a la audiencia. Y entonces aquí en este caso serían las simetrías del cubo. Entonces ahora tenemos 2, 3, 4. Esas son las posibles órdenes de simetría que puede haber en este poliedro. En el caso del tetraedro, 2, 3, 3. Si uno entonces dice, bueno, 2, 3, 5. Vamos a ver, 2, 3, 6. Entonces uno llega a las simetrías de una figura plana del plano. Pero uno dice, bueno, voy a dar un salto más. Voy a pasar a 2, 3, 7. Y entonces lo que obtiene es que efectivamente se puede hacer, pero uno pasa, digamos, a otro espacio, a otra geometría, ¿no?, a otra geometría que es en este caso la geometría hiperbólica del plano. ¿En qué se basa todo esto? Bueno, pues para obtener el teorema que dice que hay 17 grupos cristalográficos, pues por ejemplo hay que utilizar, hay que utilizar geometría euclídea o euclidiana, geometría de Euclides con unos axiomas, ¿no? Por ejemplo, pues el axioma que dice que por un punto exterior de una recta, pues pasa una única recta paralela a la recta dada. O sea, que es el axioma quinto de Euclides. O bien que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que sumar siempre 180 grados. Bueno, pues a partir simplemente de una afirmación de este tipo, pues uno llega a que los posibles órdenes de rotación que pueda haber en un grupo cristalográfico, pues son los que aparecen en los 17 grupos, es decir, 2, 3 y 6. En el caso de la geometría hiperbólica, lo que ocurre es que los triángulos pueden tener una suma de ángulos menor que 180 grados.
Entonces uno hace los cálculos y lo que ocurre es que los órdenes de rotación de los grupos cristalográficos en el plano hiperbólico pues son muchísimo más ricos. Pueden tener órdenes, pues por ejemplo en este caso de orden 7, ¿no? Bueno. En la exposición hay un programa que, no voy a mostrar, pero que lo tienen justo enfrente a la salida, que se llama Morenaments, y que pueden hacer exactamente lo mismo que yo he hecho con el programa en que tenía varios espejos y obtenía, digamos, una figura simétrica, ¿no? Bueno, quizá voy a mostrarlo porque creo que no lo he cerrado. Es muy parecido al que yo estoy aquí ahora usando, ¿eh? Entonces, en este caso, pues también puedo poner un grupo cristalográfico, por ejemplo, pues no sé, vamos a poner el PMM, y entonces ahora aquí vamos a hacer uno nuevo. Uno ahora dibuja. Ay, es que le he quitado el... Y automáticamente reproduce el triángulo que había hecho haciendo las reflexiones que tiene este grupo y las rotaciones que tiene este grupo, de manera que extiende todo el plano, ¿no? O sea, que esta es lo que decía antes, cómo usando la simetría se pueden obtener figuras simétricas, se puede crear, digamos, algo con una cierta simetría, ¿no? Entonces ya digo que en la exposición tienen un programa muy parecido a este, pero yo quería enseñarles también una generación natural que hay también de este tipo de figuras, que, bueno, pues es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno mira por un calidoscopio. Mirando por un calidoscopio también hay tres reflexiones, en este caso que forman un triángulo equilátero, y lo que también tengo cuando uno mira la imagen es un grupo cristalográfico. En este caso es un grupo cristalográfico generado por tres reflexiones. Hay rotaciones de orden 3 dadas por el producto de las dos reflexiones que se cortan en un vértice, ¿no? Bueno, para que se vea mejor voy a mover aquí un poquito los espejos. Van viendo. Ahora hay otros calidoscopios, por ejemplo en este caso el formado por el triángulo cuyos ángulos son 60, 30 y 90, ¿no? También me puedo mover. Entonces aquí lo que obtienen, ven, es otro tipo de grupo cristalográfico, y pueden obtener figuras. Pero bueno, esto también quizá no sea muy sorprendente. El tema fue que hay otras formas de obtener este tipo de... que son más sorprendentes todavía. Voy a ver si... que es cuando, digamos, el sistema que he utilizado antes era cuando los grupos cristalográficos estaban generados por reflexiones, pero hay grupos cristalográficos que, por ejemplo, tienen solamente rotaciones, ¿no? O que incluso pues, no están generados por reflexiones. Pues, por ejemplo, vamos a elegir este que hemos visto antes, ¿eh? Entonces, en este caso, me gustaría hacer un método parecido al que ocurre con los frisos. En el caso de los frisos, pues obtenía un rodillo que yo le podría manchar en tinta y hacerle rodar y de esa forma obtener, digamos, un mosaico simétrico. Bueno, pues hay un sistema parecido que es utilizando lo que se llama en matemáticas los orbifolds y lo que se llama el desarrollo de un orbifold. Es decir, que es un objeto que viene a ser como el cociente o como digamos, una pieza fundamental que concentra toda la información que tiene el mosaico y que al intentarlo mover por el plano con un poquito de tinta, pues me va dando todo el mosaico. Entonces vamos a ver si en este caso, esta sería la región, por así decir, fundamental que concentra, y ahora vamos a ver qué operaciones hace para... Exactamente. Entonces, recuerden que aquí había una simetría de orden 2, que es la que se hace con esta rotación,
de 180 grados, y ahora había unas reflexiones. ¿Cómo se hacen las reflexiones? Pues simplemente volviendo del otro lado, digamos, este cono, ¿no? Bueno, pues esto es una forma también natural de obtener los grupos cristalográficos. Entonces también hubo una pregunta, en este caso hecha precisamente por el que descubrió los grupos cristalográficos de la Alhambra de Granada, José María Montesinos, hizo una pregunta de si se podrían obtener todos los grupos cristalográficos utilizando este tipo de artilugios, ¿no? Y entonces la respuesta es sí, ¿no? Y bueno, pues hay un programa que los va realizando y quería mostrar algunos de ellos para que vean pues qué tipo de cosas suceden. Por ejemplo, en este caso se obtiene lo que se llama una banda de Möbius. Una banda de Möbius es una cinta donde se identifican los extremos, pero haciendo una torcedura, ¿no? Vamos a ver cómo a partir de una banda de Möbius podemos obtener un mosaico con ese tipo de simetría. Y entonces esto relaciona también pues, el motivo de la exposición, que son las superficies. Aquí tenemos superficies y, digamos, motivos que son simétricos. Entonces ahora para hacer la reflexión, que hay también en este, pues tenemos que volver del otro lado la superficie. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por último voy a mostrar otro más sencillo, quizás este. Esto es. En este caso hay un elemento de orden 3 en el centro, o sea que va a haber un cucurucho, y el ángulo de rotación del cono es 120 grados. Es decir, al desarrollar el cono es 120 grados, me da el elemento de orden 3, y luego hay como ven, hay un vértice, que lo que hace es que aparezca este triángulo. Eso es. Bien. Bueno. Y bueno, podría estar aquí mucho más tiempo, pero creo que tampoco quiero robar demasiado más a nadie mostrando todas estas cosas. Y voy a seguir ya para acabar casi. Bueno, esto es una prueba que no voy a hacer. Entonces, simplemente que hay otro tema relacionado con los mosaicos, que es lo que se llama las pavimentaciones. Hemos estado viendo cómo hay baldosas, ¿no?, que hay que poner una al lado de otra, ¿no? En este caso, se van poniendo de manera que el resultado al final tenga una simetría que tiene traslaciones. Pero hay veces en que las propias baldosas, al irlas encajando y haciendo, digamos, lo que ocurre para llenar todo el plano, impiden automáticamente que haya una simetría o dos simetrías que sean traslaciones. Y entonces lo que se obtiene son las llamadas pavimentaciones aperiódicas, que dieron lugar a los cuasicristales con los cuales le han dado el premio Nobel al premio Nobel de este año, de 2011. Hay que decir que todavía en este campo hay problemas abiertos. Y bueno, para los que están aquí, que estén interesados en hacer matemáticas, pues aquí tienen dos problemas abiertos. En principio, ¿cuántas pavimentaciones se pueden hacer con pentágonos? Todavía no se sabe. O sea, que es una de las cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que haya todavía problemas abiertos tan sencillos, ¿no? Y luego, bueno, si existe una única baldosa que pavimenta de forma aperiódica. Entonces, curiosamente, en los años 66 se descubrieron los primeros ejemplos de baldosas pero tuvieron que tener nada menos que 20.000 baldosas distintas para construir, digamos, el primer mosaico aperiódico. El gran mérito de Penrose en el año 74, que es un trabajo que hizo
siendo bastante joven, es que consiguió con 2 baldosas únicamente, que son lo que pasa es que no son convexas, tienen ángulos mayores de 180 grados, consiguió construir 2 baldosas que pueden, digamos, pavimentar el plano de forma no periódica. Y esos fueron los 2 ejemplos más representativos. Y luego, pues, hablar también de la cristalografía tridimensional, que, bueno, pues, es la que dio lugar a todo esto y que, en cierto modo, pues, fue el origen de toda esta teoría. Fue entender por qué, digamos, las moléculas, al agruparse de cierta forma, pues seguían un cierto número de patrones. Y eso, bueno, pues fue descubierto, pues, por Fedorov, y que dijo que había precisamente 230 formas posibles de hacerlo, 230 grupos de simetría tridimensional, y que había también, en el mismo artículo, también descubrió que había 17 grupos cristalográficos planos. Pero, claro, uno puede decir, esto es dimensión 2, dimensión 3, y dimensión 4, dimensión 5, dimensión 6. Bueno, pues curiosamente, esto fue uno de los problemas que planteó Hilbert en los famosos problemas para el siglo XX. Y curiosamente fue uno de los problemas que fueron más rápidamente resueltos por Bieberbach, que dijo que sí, que había un número finito de grupos de simetría en cualquier dimensión. Ahora, eso fue un teorema, como hacemos muchas veces los matemáticos, que luego, bueno, a ver quién es el guapo que sabe cuántos grupos de simetría hay para dimensión 24, ¿no? Pues varios millones, ¿no? Y probablemente, pues, bueno, simplemente para dimensión 4 hay varios miles, ¿no? Para dimensión 5 creo que son ya varios millones. Entonces, bueno, pues ya es imposible, digamos, está fuera del alcance, yo creo, de una persona, ¿no? Quizás de las máquinas no. Y bueno, ya está, yo creo que con eso ya acabo, ¿eh? Creo que ya he tenido tiempo.